Historia de México en 1830. El advenimiento de un ejecutivo centralista. Capítulo 1. El ministro en el poder. Para contener a sus enemigos, el presidente Anastasio Bustamante recurrió a Lucas Alamán y lo nombró ministro de Relaciones Interiores y Exteriores. Los siguientes 2 años fueron llamados la Administración Alamán, debido a su preponderante participación en el gobierno. Capítulo 2. Acciones y oposiciones. El control del Congreso se logró tras un pronunciamiento militar que exigía la deposición de 22 legisladores opuestos al gobierno. Unos renunciaron, mientras otros fueron exiliados. Además, Alamán neutralizó a los estados rebeldes. San Luis Potosí, Michoacán y Durango exigían el reconocimiento del federalismo y de la Constitución de 1824, al fortalecer a los grupos excluidos por el régimen anterior. Con todo, la mayor amenaza al gobierno de Bustamante se hallaba al sur del país, donde Vicente Guerrero encabezó la Guerra del Sur. Esta fue sumamente cruenta y recordó a la sociedad los horrores de las batallas libradas durante el proceso de independencia. Capítulo 3. El origen de la banca mexicana. Interesado en la industria manufacturera del país, Lucas Alamán impulsó la prohibición a la importación de textiles extranjeros. El ministro estaba consciente de las necesidades económicas de la industria nacional, la cual requería fuertes inversiones para crecer. En aquel momento no existían bancos que otorgaran créditos, así que se recurría a la iglesia o a los comerciantes. Por consiguiente, los créditos eran caros. Ante esto, Alamán propuso la creación de un banco que promoviera la industria nacional. El Congreso aprobó la iniciativa, con lo cual se dio lugar al surgimiento de la banca mexicana, el Banco de Avío. Este funcionó con parte de los impuestos aduanales de algodón que entraba al país. La importancia del Banco de Avío residía en la necesidad de un fortalecimiento industrial y económico que garantizara la soberanía nacional. Su iniciativa fue atacada por los liberales, debido a su tendencia hacia la política centralista. El Banco de Avío perduró hasta 1842. Capítulo 4. Nace un personaje. La noche del 15 de septiembre de 1830, nació en la provincia de Antequera, Oaxaca, José de la Cruz Porfirio Díaz Mori. Fue el sexto de 7 hijos. Sus padres se llamaban Petrona Mori y José Faustino Díaz. Este murió en la epidemia de cólera de 1833. En 1843, Porfirio ingresó al Seminario Tridentino de Oaxaca para emprender una carrera eclesiástica. Tiempo después conoció al entonces gobernador del estado, Benito Juárez. Esta experiencia lo transformó profundamente, al grado que abandonó sus estudios eclesiásticos e ingresó al estudio de Ciencias y Artes de Oaxaca. Díaz estudió Derecho y más adelante comenzó su carrera militar y política, que culminó con su llegada a la presidencia de la República en 1877. Capítulo 5. Retomando la dramaturgia. El desempeño de las compañías teatrales se vio afectado por los conflictos políticos, ya que no habían recibido mayor impulso. En el teatro principal se representaron obras como Las ruinas de Palmira, Felipa la lavandera, La llave falsa y Si se empeña una mujer, no hay remedio que ha de ser, entre otras. En diversas publicaciones se criticaban muchos aspectos de las puestas en escena, como el vestuario y los decorados. La decadencia del arte dramático obligó a la administración jalapista a hacer algo al respecto. De este modo, se facultó al coronel Manuel de la Barrera para traer actores españoles al país, con el objeto de reanimar los teatros. Estas iniciativas culminaron el año siguiente con una reorganización de las compañías teatrales. Capítulo 6. El centralismo como opción. En 1835, el centralismo se convirtió en la nueva alternativa para el sistema gubernamental mexicano. Los últimos años del federalismo se habían caracterizado por constantes enfrentamientos políticos, y la propuesta centralista atrajo a quienes estaban cansados de la inestabilidad en el país. El 9 de septiembre de 1835, el Congreso fusionó las dos cámaras del Parlamento y se convocó a un Congreso Constituyente, cuyo propósito era crear una nueva Carta Magna de acuerdo con los nuevos intereses de la nación, es decir, que se adecuara al sistema centralista de gobierno. Capítulo 7. Trabajo legislativo. La ley del 23 de octubre de 1835 sentó las bases para la redacción de la Constitución centralista, denominada también Bases de Reorganización de la Nación Mexicana.
El Congreso Constituyente tardó hasta diciembre de 1836 para dar a conocer la nueva Carta Magna. Las siete leyes, como fue conocida, tomaron su nombre a partir de la entrega de las leyes constitucionales presentadas por el Congreso. Dichos estatutos se referían a un aspecto estructural de la organización del gobierno. En esta Constitución se reconocieron los derechos ciudadanos por primera vez en México. Capítulo 8. Las siete leyes. Las bases de reorganización constaban de 14 artículos que determinaban los nuevos esquemas políticos. En primer lugar, el catolicismo persistió como religión de Estado. El sistema de gobierno se estipulaba como republicano, representativo y popular. El supremo poder nacional permaneció dividido en tres poderes: el legislativo, el ejecutivo y el judicial. El poder legislativo residía en el Congreso, el cual constaba de una Cámara de Diputados y otra de senadores, el ejecutivo en el presidente y el judicial en una Corte Suprema de Justicia. Sin embargo, se creó un cuarto poder, cuyo objetivo era regular las funciones de los poderes. Se denominó como el Supremo Poder Conservador y fue conformado por 5 miembros, que podían intervenir en circunstancias extraordinarias. Capítulo 9. Críticas al centralismo. Las críticas al supremo poder conservador se concentraron en la amplitud de sus facultades. Se requería únicamente de la aprobación de 3 de sus miembros para hacer valer una propuesta, y el organismo no respondía ante nadie en particular. Solo podía ser sancionado por la opinión pública. Como consecuencia, hubo muchos conflictos con grupos disidentes. Además, el supremo poder conservador contaba con recursos para hacer valer sus dictámenes, por lo que los otros poderes muchas veces fueron ignorados en sus resoluciones. Capítulo 10. Administración y reforma hacendaria. Durante este periodo se modificó la división territorial del país. Este quedó fraccionado en departamentos, creados a partir de la población, la localidad y otras circunstancias, en lugar de estados. Estos serían administrados por gobernadores, sujetos al Ejecutivo Supremo, y por juntas departamentales. En esta norma también apareció la preocupación por la economía nacional, ya que se previó sistematizar la hacienda pública y establecer un método de cuenta y razón, así como un tribunal de revisión de cuentas. Capítulo 11. Repercusiones. La constitución de las siete leyes representó las aspiraciones de quienes se oponían a las propuestas de los federalistas y los liberales radicales. Apareció como una alternativa política para resolver los enfrentamientos suscitados desde 1821. Se puede decir que fue un intento más por construir la estabilidad política, social y económica de México. No obstante, no terminó con los conflictos que azotaban a la nación. Un ejemplo de esto lo podemos encontrar en la separación de Texas, que reaccionó negativamente al centralismo. La Constitución permaneció vigente hasta 1841, cuando un nuevo levantamiento obligó al regreso al federalismo.